Voy a suplicar, hermanos, que abran sus Biblias al libro de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Juan. Es un evangelio muy, pero muy precioso. Es un evangelio que toma una dirección tal vez un poco diferente a la de los otros evangelios sinópticos, pero definitivamente encontramos nosotros en este evangelio una perspectiva muy preciosa, no solamente de la persona del Señor Jesús, pero también de su obra, su ministerio en medio de discípulos. Y el día de hoy vamos, hermanos, a concentrarnos en el capítulo 15. Abramos nuestras Biblias al libro de Juan, San Juan, el capítulo 15, y vamos, hermanos, a observar siempre en nuestra serie sobre el ministerio de visitación, crecimiento. Vamos a observar el capítulo 15, el versículo 1 al 17, dice la Escritura de la siguiente manera. Voy a leer esta porción de la Escritura. El capítulo 15 del libro de Juan, el versículo 1 al 17, dice de la siguiente manera. Yo soy la vid verdadera, el Señor Jesús diciendo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he hecho, los he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amantísimo Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Señor, te doy muchísimas gracias, porque en ella, Señor, podemos crecer en salvación. Gracias, Señor, porque en ella podemos no solamente crecer como individuos, pero como iglesia, y llevar, Señor, fruto en abundancia. Señor, usa tu palabra para la edificación de tu iglesia en este momento. Señor, te ruego que no solamente nosotros podamos ser edificados, pero todos aquellos que de una o de otra manera van a estar escuchando este video, esta grabación, Señor, te ruego en el nombre de Jesús de que tú, Señor,
puedas bendecirlos y puedas bendecirlos, Señor, grandemente. Te damos, Señor, honor y gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aprovechando la oportunidad, esta nota que acabo de mencionar en la oración, esta semana pasada, el día viernes, el hermano Pedro López me hizo notar que en nuestro website, esta semana solamente esta semana, hasta el viernes, habían 1013 personas que hicieron download el mensaje que salió el domingo pasado. Hermano, gente está escuchando el mensaje que está saliendo en este momento al aire, lo está escuchando en los Estados Unidos, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Colombia, lo están escuchando en Rusia, lo están escuchando en China. Hermano, increíble, hermano, el ministerio. Hermano, estamos saliendo fuera de nuestras cuatro paredes. Hermano, cada vez nuestro hermano Pedro me hace notar que eso se va incrementando más y más. No sé si usted sabe, pero ya estamos desarrollando un nuevo ministerio. Todos los domingos, inmediatamente terminando el servicio, vamos y grabamos en mi oficina y estamos grabando de 1 a 2 programas cortos, preguntas y respuestas. Y hermano, si usted tiene alguna pregunta teológica, cualquier aspecto de pregunta que usted pudiera pensar, si la pregunta suya es, ¿qué es lo que dice la Biblia en cuanto blank? ¿Qué dice la Biblia en cuanto, por ejemplo, al suicidio? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la adoración? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al divorcio? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a casarse? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a lo que usted pudiera pensar? Si usted tiene una pregunta, sométasela al hermano Sammy y nosotros vamos a tratar. Tenemos ese ministerio y hermano, cualquier pregunta que usted pudiera pensar, hermano, de semana a semana estamos tratando y todo ese material va a estar en nuestro website. Usted puede bajarlo, usted puede referirlo, usted puede, por ejemplo, hacer una pregunta para su tío. Tal vez su tío hace una pregunta y tal vez su tío no viene a la iglesia, ni quiere venir a la iglesia, pero usted le puede decir, mira, vaya a ese website y ahí hay una respuesta a su pregunta que usted me ha venido haciendo por los últimos 3 meses. Una buena oportunidad. Cualquier pregunta que usted pudiera pensar, la Escritura tiene sabiduría abundante para que nosotros podamos vivir no conforme a las circunstancias, nuestra cultura, situaciones en la vida, nuestras emociones, sino que podamos vivir a la medida, a la altura del Señor, conforme a su palabra. Juan capítulo 15, versículo 1 al 7, al 17. Linda porción de la Escritura. Hermanos, el día de hoy, la próxima semana, no vamos a tener tiempo el día de hoy, pero vamos a desarrollar 5 preguntas. En base a este pasaje bíblico, vamos a tratar la primera pregunta. Y la primera pregunta tiene que ver, ¿qué nos enseña este pasaje en cuanto a la vida cristiana? Leímos Juan capítulo 15, versículo 1 al 17, y la pregunta es, ¿qué nos enseña este pasaje en cuanto a la vida cristiana? ¿Cómo vivir la vida cristiana? Aquí está el Señor Jesús. Usted se da cuenta que el versículo nos enseña y nos dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que su Señor sabe, pero os llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, ¿qué es lo que ha hecho? Os las he dado a conocer. O sea que la revelación divina de Dios, lo que el Señor Jesús nos enseña, es lo que el Señor Jesús sabe del Padre. En la relación personal, Jesús con su Padre dice, no os llamaré siervos, el siervo no sabe lo que su Señor sabe. Os llamaré amigos en virtud de ¿qué? En virtud, dice el versículo bíblico, que os he hecho saber todas las cosas. O sea que lo que nosotros observamos, la revelación divina de Dios, el libro de Dios y específicamente los evangelios, es lo que el Padre desea comunicarnos a través del Hijo. O sea que, hermano, lo que usted quiere saber algo del Padre, hermano, no va a ser de ninguna otra manera, sino a través de la revelación divina, concreta, hermano, de Dios, grafe, lo escrito por Dios, lo que Dios tiene en su palabra. Y hermano, vamos a responder esa pregunta. ¿Qué tiene que ver este pasaje con su vida cristiana? Una pregunta contundente. Número 2, vamos a observar en este pasaje cómo podemos nosotros llevar frutos. ¿Cuáles son los elementos que nos hacen llevar fruto y fruto en abundancia? ¿Qué elementos encontramos en este pasaje? Ahora, hermanos, estas preguntas que estamos formulando
básicamente surgen en el pasaje. Nos guían a que nosotros podamos apreciar el pensamiento del Señor Jesús. Es para que usted pueda observar y darse cuenta, no solamente qué tiene que ver esto con mi vida cristiana, pero la pregunta, ¿cómo podemos nosotros llevar fruto? ¿Cuáles son los elementos que deben de existir en mi vida para poder llevar fruto y llevar fruto en abundancia? Número 3, ¿en qué consiste el fruto? O en otras palabras, ¿qué tipo de fruto debemos de llevar conforme al versículo bíblico? ¿Qué tipo de frutos? Porque aquí no podemos nosotros solamente decir fruto, fruto, fruto. ¿Qué tipo de fruto es el que está el Señor Jesús enseñándonos en este pasaje de la Escritura? Número 4, ¿cuáles son los beneficios de llevar fruto? Porque el texto enumera beneficios contundentes para la vida, para un cristiano que lleva fruto. Y número 5, ¿cuál debería de ser nuestro motivo a nosotros llevar fruto? ¿Cuál debería de ser nuestro motivo? Ahora, hermanos, para poner en perspectiva, hermanos, este capítulo 15. Si usted se da cuenta, usted lee los capítulos previos y una de las cosas que usted observa es que constantemente está Juan ayudándonos a entender el contraste de lo que es un creyente genuino y lo que no es un creyente genuino. Es más, usted ve en el capítulo 12, en el capítulo 13, una de las cosas que usted ve es un personaje y el personaje es Judas. Y Judas es contrastado en una manera increíble con los restantes 12, los 11 apóstoles del Señor Jesús. Y no solamente los 11, pero también los que van a creer a través del ministerio de Él. Usted lee el capítulo 12, comenzando el capítulo 12, y usted comienza a ver de parte de Juan un énfasis increíble porque el lector entienda la diferencia entre lo que es un cristiano genuino y lo que es un cristiano nominal. Un cristiano solamente. Un cristiano que está, entre comillas, cerca de Jesús, como Judas estuvo cerca de Jesús. Usted se da cuenta que Judas era el tesorero del grupo. ¿A quién se le va a dar la confianza de mantener el tesoro? ¿A quién? Una persona que de una de otra manera ha probado tener esa confianza. O sea que Judas, a pesar de que no era genuino, tenía todo lo exterior para lograr de alguna manera impresionar a todos los que están alrededor. Al Señor Jesús nunca lo impresionó, porque Él sabe nuestros corazones, pero para que la Escritura se cumpliera en la vida de Él. Pero usted se da cuenta, usted observa Juan comenzando con el capítulo 12, 13, por ejemplo, el capítulo 13 nos habla acerca que el Señor Jesús lavó los pies a los discípulos, ¿se recuerda? Y aprovecha esa oportunidad suficiente para introducir a Judas y contrastarlo con el que es genuino. Yo creo que esta alegoría, que es una alegoría, el capítulo 15 es una alegoría es una metáfora prolongada. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Esas son metáforas, son imágenes. Son imágenes literarias para lograr dar verdades. Cada una de esas imágenes tiene una verdad increíble. Esa es una alegoría. Esta alegoría tiene que ver precisamente con esa idea. El concepto de contrastar quién es genuino y quién no es genuino no se ha perdido de vista todavía. Ahí está en el capítulo 15. En el capítulo 15 el Señor Jesús está ayudando a que se entienda, que el lector pueda entender la diferencia entre alguien que realmente es genuino, que genuinamente está en Cristo, y alguien que está en Cristo, pero en una manera superficial. Mire, por ejemplo, el versículo, dice la Escritura, el versículo 1, mire conmigo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Dice, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Lo quitará, lo limpiará. Mire conmigo el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ¿qué es lo que dice? Será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego que arde. Aquí hay un contraste increíble.
Y el contraste tiene que ver entre alguien que realmente es genuino y alguien que superficialmente está en Cristo, pero no está genuinamente en Cristo. Ahora, hermanos, vamos a tratar de observar la primera pregunta. Y la primera pregunta tiene que ver con ¿qué? ¿Qué nos enseña este pasaje en cuanto a la vida cristiana? ¿Qué es lo que nos enseña? Y si usted observa, usted tiene su Biblia abierta, mire la Biblia, observe usted conmigo el versículo 1 y vea usted el énfasis constante del capítulo 15, versículo 1 al 17. Mire lo que dice el versículo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva, ¿qué cosa? Fruto, fruto. Es más, la alegoría tiene que ver con la vid verdadera, mi Padre que es el labrador y el pámpano que lleva fruto. Ahora, usted se da cuenta que la mente del Señor Jesús en este momento está saturada de concepto fruto, fruto. Mire conmigo el versículo 2. Versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hermano, usted tiene un lapicito por ahí, tiene un lapicito, circule, fruto, fruto, fruto. En el versículo 1, fruto. Mire, versículo 2, fruto. Versículo 2, fruto. Versículo 2, fruto. El versículo 2 no solamente dice lleva fruto, que lleve fruto, pero que lleve más fruto. Mire conmigo el versículo 4. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar, ¿qué cosa? Fruto. Circule la palabra fruto. Mire el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? Fruto. No solamente fruto, pero mucho fruto. Mire el versículo 8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué cosa? Mucho fruto. No solamente fruto, pero mucho fruto. Mire conmigo cómo termina esta alegoría, el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis, dice, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. O sea que usted se da cuenta, la mente del Señor Jesús está altamente saturada con el concepto fruto, fruto. Ahora usted ve el fruto a la luz de ese antecedente. El que es realmente genuino, el creyente genuinamente que está conectado en Cristo en una manera interna de corazón, y alguien que solamente está conectado con Jesús en una manera nominal. ¿Y cuál es tu religión? Soy cristiano. Por no decir que es budista, por no decir que es shintoísta, por no decir que tiene una aplicación y entonces en la aplicación tu religión y la religión. Bueno, no soy musulmán, entonces automáticamente soy cristiano. Y en muchos círculos de nuestra sociedad hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde ha habido una influencia increíble del cristianismo, la idea es si no soy nada más, soy cristiano, automáticamente, by default, soy cristiano. Cuando usted comienza a observar, por ejemplo, las estadísticas hoy en día, ¿cuántos cristianos hay en los Estados Unidos? Y las estadísticas son increíbles. Y luego después usted se pregunta, a mí, ¿y en dónde están? ¿En dónde están en las urnas electorales? Si hay tanto cristiano como claman las estadísticas, ¿dónde están los cristianos en las urnas electorales? Y la realidad es que el cristiano, ¿quién es cristiano? Es nominal, la idea es solamente nominal, no es de convicción. No es realmente de convicción. Y es una pena muchas veces. Las estadísticas dicen que los inconversos se divorcian. De 5, 4 se divorcian. Y lo mismo entre los cristianos. Pero ¿cuál es la definición de cristiano? Es lo que yo quiero saber. Porque si usted realmente usted es cristiano a la manera de Dios, hermano, cosas pueden pasar. El matrimonio no es solamente de una persona. Pero en lo que respecta a mí, yo voy a tener paz con mis hermanos. Cosas pueden pasar. Yo sé que
cristianos se divorcian, pero no en el rate como lo presentan las estadísticas. Yo sé que hay casos de casos. Yo sé que van a haber situaciones donde realmente un matrimonio no se hace con una persona, se hace con dos. Y cuando uno de los del cónyuge viene y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada ni contigo ni con tu Dios, ya es una situación que es lo que va a hacer, no importa. Usted hace tripa de corazón o corazón de tripa, lo que quiera que sea, y no hay manera. El matrimonio no es solamente un individuo, son dos. Y es cierto, pero en todo lo que usted pudiera pensar, si usted va a tener que salir de ahí, usted salió con conciencia limpia delante del Señor, que usted hizo todo lo habido y por haber, para salvar ese matrimonio. Usted no salió, y usted no salió sin esa conciencia delante del Señor. Pero usted lee las estadísticas hoy en día, lo mismo en el mundo, lo mismo, pero ¿quién es un cristiano realmente en estas estadísticas? No hay convicción. Yo creo que este pasaje nos ayuda a nosotros poder ver esa convicción, lo que realmente es un creyente. ¿Quién es un cristiano genuino? Usted se da cuenta que en una manera negativa, ¿quién es un cristiano genuino? El que no lleva fruto. ¿Y qué es lo que pasa? El que en mí no permanece será echado fuera, dice, se secará, lo recogerán y lo echarán en el fuego ardiente. Dice, arderán, dice. Es una imagen básicamente del infierno. O sea, eternamente, no solamente mientras estamos en esta vida, dice el versículo bíblico, dice el versículo, se secará, en esta vida se secará, y lo que le espera en la vida venidera es el infierno. Más contraste que ese usted no puede encontrar en la Escritura. Ahora, hermanos, antes de que usted tome pleito conmigo, tome pleito con el Señor. No son mis palabras, son las palabras del Señor Jesús. Aquí es el Señor Jesús realmente contrastando quién es un creyente genuino y quién no es un creyente genuino. Y usted se da cuenta que el creyente genuino está caracterizado de una o de otra manera en llevar fruto, lleva fruto. Un creyente está consciente de que mi vida va a ser una vida fructífera. De alguna manera mi vida va a radiar. De alguna manera mi vida tiene que reflejar el fruto, la savia de quien yo estoy fincado, donde yo estoy puesto, en Cristo Jesús. Permaneced en mí. El Señor Jesús produce ese vigor, esa savia para poder dar fruto y dar fruto en abundancia. Usted observa este pasaje de la Escritura y una de las cosas que usted ve es un énfasis no solamente por el fruto, pero mucho fruto. ¿Usted se da cuenta, hermano? ¿Observa usted eso? Mire, usted observa, dice el versículo bíblico, dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En otras palabras, cuando usted comienza a preguntarse, usted pregunta, ¿qué nos enseña este pasaje en cuanto a la vida cristiana? Lo que nos enseña es a vivir una vida fructífera en Cristo. Una vida fructífera en Cristo. Eso es lo que la Escritura, una vida fructífera en Cristo. De alguna manera nosotros llevamos fruto. Ahora, hermano, es cierto. Hermano, no podemos argumentar bajo ningún punto de vista. No todos van a llevar la misma cantidad de fruto en la vida cristiana. Pero todos de alguna manera llevamos fruto. El creyente se distingue por alguien que lleva fruto. Hermano, yo no sé usted, por ejemplo, el hermano José Castillo está celebrando sus 50 años. Algún día voy a llegar ahí, hermano, le voy a comprender. Pero, hermano, imagínese usted, hermano, vamos acelerados, vamos en esa dirección. Imagínese usted su vida, usted termina su vida, su carrera. ¿Y qué es lo que dejó el hermano? ¿Qué dejé yo? ¿Qué dejó el hermano acá, Lío? ¿Qué dejó la hermana María? ¿Cuál es el legado que está dejando el hermano Omar? La hermana Enza, ¿cuál es el legado? Ahí realmente podemos ver hacia atrás y decir, hey, yo voy a pasar a la historia. Pero ¿cuál es el legado que usted está dejando? Usted se da cuenta que el hermano Dick está en el proceso, bueno, ya hizo decisión de retirarse, se va a retirar, y entonces junio ya es su último mes, y entonces
nosotros vamos a asumir responsabilidad en el servicio de inglés. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el legado que está dejando el hermano Dick? El hermano Dick está dejando un legado al punto que nuestra iglesia yo creo que debería de considerar, poner de alguna manera una placa y decir a la siguiente generación, ese hombre fue increíblemente instrumental en la vida de la iglesia bíblica berea. Hermanos, no todos vamos a dejar un legado idéntico, no todos vamos a llevar el fruto, pero de alguna manera, hermano, poquito mucho, la vida de un cristiano es caracterizada por una vida llena de frutos. No todo árbol va a llevar el mismo fruto, en sentido de cantidad, pero todos y cada uno de nosotros vamos de alguna de otra manera, vamos a llevar fruto. Que no nos pase como aquel de que estaban dos hermanitas dándole el evangelio y él decía, no, yo soy cristiano. Y entonces argumento, back and forth, y, que sí, que no, y que sí, que no, y las hermanitas lindas entusiasmadas porque él pudiera entender el evangelio. Y entonces él les dijo, hey, un momento, yo soy cristiano. Que ustedes lo quieran creer o no, yo soy cristiano. Y las dos hermanitas conocían por años a este hombre. Y al final concluyeron, ok, no vamos a orar por tu salvación. Vamos a orar para que se te note. Y hermano, el énfasis de este pasaje, eso es. El énfasis del pasaje es, ok, salvación, tú me dices cristiano. Ok, está bien. Que se le note. Por sus frutos los conoceréis. Frutos. Aquí no es nominal, no es, oh, yo soy, porque no soy musulmán. Aquí el asunto es, el Señor Jesús está ayudándonos a entender lo que es ese contraste. Alguien genuino y alguien que no es genuino. Alguien que es realmente genuino, el énfasis básicamente es, lleva fruto. El que no lleva fruto se seca, anda seco. Pero usted se da cuenta, hermano, una rama seca. En esa rama seca no hay gozo, no hay alegría, no hay paz, no hay nada, no hay el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El fruto del Espíritu ese es. Pero no hay nada. No puede tratar con esa persona, está marchita y entre más los días van pasando, 50 y uígame, más rabieta, más impaciente, más. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana, a medida que usted va viviendo con Cristo y usted está en Cristo, más va reflejando. El concepto es, todo pámpano que en mí lleva fruto, no lo quitará, sino dice que lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que la tendencia debería de ser, hermano, en la vida de todos y cada uno de nosotros, que a medida que usted va viviendo su vida cristiana, usted va dando más fruto. Busca maneras de cómo enriquecer y ser más fructífero a la vida. Pero hermano, si eso no está pasando con usted, hermano, usted no va a terminar bien. Haga algo. Venga delante del Señor y dígale, Señor, límpiame, como lo vamos a ver en unos momentos. Usted se da cuenta, la pregunta, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje en cuanto a la vida cristiana? En que debemos de llevar fruto, debemos de reflejar una vida fructífera y una vida, hermano, de abundancia. Pregunta número 2. ¿Cómo llevamos fruto? ¿Qué elementos deberían de estar ahí presentes para que usted y yo llevemos frutos? ¿Cuáles son los elementos? Mire conmigo lo que dice el pasaje bíblico. Dice, yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Mi Padre es el labrador. ¿Usted ve la idea, el concepto? Yo soy la vid verdadera. La vid, ¿qué cosa es? Es una planta de uvas, ¿no es cierto? Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Y mire lo que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice que lo quitará. Y usted sabe lo que significa, lo quitará. Se va a marchitar. Lo que va a comenzar a hacer es que va a acumular polvo solamente. Ahí el hermano, y solamente va a vivir de memoria. Me acuerdo cuando estaba en la iglesia tal. Qué bueno. Y ahí orábamos, y
Y hoy, ¿qué está pasando con su vida? Hoy, ¿qué está pasando con su vida? Usted no puede vivir solamente de memorias. Usted tiene que hacer memorias hoy para que sus hijos el día de mañana puedan con usted mismo gozar de esas memorias que usted hizo. Hermanos, en las últimas, desde diciembre, casi todos los domingos por la noche hemos tenido nosotros a alguien. Traerlo a la casa, preparar comida. Hermanos, y hermanos, no solamente la congregación acá, pero hermanos, nosotros preparamos la comida, nosotros compramos la comida, se sientan en nuestras sillas, se sientan, y hermano, y la pregunta es, ¿y mis hijos están viendo todo eso? Y hermano, yo quisiera, hermano, que mis hijos el día de mañana, cuando Jacqueline se case, que espero que se case y se case pronto, bueno, ni tan pronto, ¿verdad? Pero bueno, espero que mi hija, cuando ella llegue a formar su unidad y ella se case y tenga sus hijos, que espero que le ponga Roberto, ¿verdad? Pero bueno, que mi hija pueda pensar y estar en esa unidad. Hey, yo me acuerdo mi padre cocinaba, mi padre servía, mi padre dejó un legado. Porque la Escritura nos enseña a ser hospitalarios. La Escritura, yo espero en el nombre del Señor que no solamente mi hija, pero mi hijo, hermanos que están alrededor, que puedan ver, hay un fruto. Hermanos, amar a los hermanos muchas veces significa invertir en los hermanos. Y es tiempo, y es energía. Y usted se acuesta cansado, pero usted se acuesta satisfecho porque su vida ha reflejado lo que realmente es la vida cristiana. Usted se da cuenta, dice la Escritura, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva, dice, lo quitará, se va a marchitar en esta vida y lo que le espera el día de mañana, en nombre de que usted tal vez usted piensa, yo soy cristiano. No, desde chiquitito. No, usted no sabe, yo tengo una fe pero increíble. No se le ve la fe. Usted me puede decir todo lo que usted pudiera pensar. ¿En dónde está su fruto? Su fruto. Dice la Escritura, mire conmigo, la Escritura dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué es lo que va a hacer? Lo limpiará. Usted se da cuenta que la palabra que utiliza para limpiar es katairo. Katairo es la palabra que tiene que ver con una imagen de podar. Es podar una planta. Katairo es donde viene la palabra catarsis. ¿Y qué es catarsis en nuestro vocabulario? Catarsis en inglés, en español. ¿Qué es catarsis? Es limpieza. Una catarsis no solamente externa, pero una catarsis espiritual. Porque ¿cuántos de nosotros necesitamos ser limpiados de amargura, de odio, de celo, de contienda? ¿Y sabe lo que hace el Padre? El Padre es el labrador. Y el trabajo del labrador es limpiar. Pero ¿sabe muchas veces la actitud que nosotros tomamos? I do not need help. I'm okay. Y el Señor Jesús viene y dice, ¿se recuerda la analogía? La señora estaba en el frío, los mocos, se le chorrean los mocos y no se ha dado cuenta y riéndose porque tal vez ve también los míos y es recíproco. ¿Sabe lo que el Señor Jesús hace? ¿Sabe lo que nuestro Padre hace, que es labrador? Él nos limpia, hace una catarsis espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo la hace? Mire qué lindo. Aquí está el Padre como labrador. Y Él dice, yo no te puedo dejar así. Mocoso, no te puedo dejar. Todo sucio, no te puedo dejar. Y usted se da cuenta que los cambios no son externos. Los cambios son internos. No te puedo dejar así. Tiene que haber una catarsis espiritual que limpiar. Mire lo que dice la Escritura. Mire los imperativos. Versículo 4. Mire conmigo. La idea básicamente es podar el árbol, esa rama. Y mire lo que dice Juan, el versículo 4. Dice, permaneced en mí. Permaneced en mí. ¿Qué es lo que va a hacer el Padre? El Padre va a podar, el Padre va a limpiar, ¿no es cierto? Va a hacer esa catarsis espiritual.
Dice, permaneced en mí, porque si no permaneces en mí, yo no puedo hacer ese corte. Ese corte no se puede pasar. Fuera de mí, fuera del Señor Jesús no se puede. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea que es un imposible que nosotros podamos llevar fruto si no permanecemos. Y la pregunta es, ¿qué significa permanecer? La próxima semana vamos a elaborar más ese concepto de permanecer. Pero usted se da cuenta que la idea de ese verbo permanecer es dirigido ¿a quién? Los discípulos. El Padre, ¿qué es lo que hace? Limpiar. Pero limpia en virtud de una disciplina. ¿Y la disciplina cuál es? Permanecer. ¿Y qué es lo que significa permanecer? Permanecer en mí significa, hermano, una disciplina contundente en la vida cristiana. Y la disciplina significa oración. Venir delante del Señor en oración y decirle, Señor, aquí estoy, límpiame, límpiame. Muchas veces nosotros venimos en oración y andamos orando por medio mundo. Pero cuando se trata de, Señor, no hagas la obra en mi nietecito, en mi nietecita, en mi tía, el tío, el perico, quien quiera que sea. Señor, haz la obra en mí. Yo necesito ser limpiado. Yo necesito ser transformado. Usted se da cuenta que el versículo 4 nos enseña permanecer en mí. Permanecer en mí significa, hermano, desarrollar una vida de oración viniendo delante del Señor. Constantemente decirle, Señor, aquí estoy, no se me ha olvidado. Yo me veo en el espejo de la Escritura y me veo mis mocos. Man, qué grotesco, verdes, amarillos. My God, Señor, please. Señor, haz la obra. Pero usted se da cuenta, hermano, mire lo que dice la Escritura, es el versículo 4, el versículo 7, mire lo que dice. Si permanecéis en mí, hay un condicional que redunda básicamente en un imperativo. Si permanecéis en mí, dice el versículo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. O sea que aquí hay dos condicionales. El primer condicional es venir delante del Señor en oración. Y no solamente venir en oración, pero venir y dejar que la palabra obre en nuestro corazón. En otras palabras, ¿sabe, hermano, cómo Dios, que es el labrador? El Señor es el labrador. ¿Y qué es lo que hace? Limpia. ¿Y sabe cómo limpia su vida y la mía? A través del ministerio de la oración y a través del ministerio de la palabra. Hermanitos lindos, no tenemos nada que inventar en la vida cristiana. ¿Cuándo aprendió usted la necesidad de orar? ¿Cuándo aprendió usted la necesidad de estar en la palabra? Es muy probable que usted y yo lo aprendimos desde el primer momento en que el Señor nos salvó. No pasó un año en nuestra vida cristiana y entendimos nosotros. Necesitamos orar, traer nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, lávame con tu palabra. Hermanos, no hay fruto sin esos dos elementos. Aquí la pregunta es, ¿qué ha hecho usted con esas disciplinas? ¿Qué ha hecho usted con esas disciplinas? Yo hablo con hermanos, están inventando, hermano, inventando lo que no deberían inventar. Hermano, es lo básico. Hermano, yo veo en mi vida personal cristiana, después de 30 años viviendo con mi Señor, en todas las cosas que yo he estudiado, hermano, hermano, en todo lo que el Señor, los avances que el Señor me ha permitido, los alcances académicos, hermano, seminario, doctorado, lo que usted pudiera pensar, si todo eso no se resume en amar a Dios a la manera de Dios, con mi corazón abierto en oración y con el libro abierto, hermano, nada hemos aprendido. Nada hemos aprendido. ¿Sabe lo que nos enseña este pasaje en cuanto a la vida cristiana? Fructífero. ¿Es su vida fructífera? ¿Está llevando usted fruto? ¿Ah, realmente se refleja? ¿Está ahí ese fruto? ¿O se está usted secando? Si usted se está secando,
venga delante del Señor y dígale, Señor, haz la obra. Mire, ¿sabe por qué el Señor poda? Porque hay ramitas, hay amigos, hay programas de televisión, hermano, hay influencias que nos están robando la savia, nos están socavando. Y el Padre necesita, y muchas veces el Señor usa a su mamá, a su papá, y le dice, no te quiero ver con tus amigos, estas amistades te están acabando, están socavando, te están secando. Do something about it. Dios usa a un consejero, a una hermana, a un hermano, para que nosotros nos demos cuenta de la dirección en que vamos. Hermano, yo quiero orar por ustedes, cada uno de ustedes. Yo quiero que incline su rostro en este momento. Incline su rostro. Hable con el Señor. Hable con el Señor en este momento y dígale, Señor, aquí estoy delante de ti. Dígale, Señor, aquí estoy delante de ti. Obra en mi corazón. Señor, manifiéstate con tu palabra. Que tu palabra sea fiel a mi corazón, que pueda hacer los cambios que necesitan ser efectuados. Señor, yo quiero suplicar en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, por aquellos que se exponen a este púlpito. Yo suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas, Señor, obrar en cada corazón, que tú puedas manifestarte, que nuestra vida realmente refleje esos frutos que tú deseas, Señor, que reflejen. Señor mío, haz la obra, manifiéstate. Señor, tu iglesia necesita ser una iglesia fructífera, constantemente fructífera. Oh, Señor, que nuestra vida pueda, Señor, reflejar ese fruto, izquierda, derecha. Señor mío, obra, manifiéstate. Te suplico, Señor, que en todo tu nombre sea glorificado. Señor, te amamos. Te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén.